Y comenzamos nuestro estudio el martes pasado con con esta promesa tan preciosa del Señor en Juan capítulo 14, versículo 3, donde en el aposento alto dice: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué preciosa promesa, la venida del Señor en busca de su iglesia. Promesa que, como vimos el martes pasado, está cada vez más cercana en su cumplimiento. Frente a esta promesa, debemos levantar nuestras cabezas, como dice el Señor en el Evangelio según Lucas. Cada creyente debe levantar su cabeza, alzar la mirada, ponerla en las cosas de arriba, donde está el Señor sentado a la diestra de Dios, porque sin lugar a dudas nuestra redención está cada vez más cercana. En vista de la inminente venida del Señor, estamos meditando en los dos acontecimientos relacionados con la iglesia luego de su arrebatamiento. Primero, el tribunal de Cristo, donde cada creyente rendirá cuentas por su vida como creyente aquí en la tierra. Y segundo, este gran acontecimiento que la corte celestial tanto anhela, las bodas del Cordero. Aquí tenemos el diagrama, que es un diagrama del libro de Apocalipsis, que nos permite ubicarnos en el tiempo en relación con estos acontecimientos. Nosotros estamos aquí a la izquierda, en la época actual de la iglesia, estamos aquí al final, cercanos a la venida del Señor. El Señor viene por su iglesia, los muertos en Cristo serán resucitados, los creyentes que estemos con vida seremos arrebatados y toda la iglesia acudirá al encuentro del Señor. El encuentro será en el aire. Y después del arrebatamiento, inmediatamente después del arrebatamiento, viene primero arriba en el cielo el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Una vez realizadas las bodas en el cielo, el Señor viene a la tierra acompañado de su iglesia, sus pies se posarán en el monte de los olivos, el mismo lugar de donde Él ascendió al cielo y viene para establecer su reino milenial, donde Él reinará aquí en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Después del reino milenial viene el juicio de los muertos incrédulos en el gran trono blanco. Después de este juicio, Dios, la creación original es destruida, Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva, con lo cual se dará comienzo a la eternidad. Entonces, primero, el primer acontecimiento, el tribunal de Cristo. Algo de esto vimos el martes pasado, así que vamos a pasar rápidamente por lo que ya hemos visto. Primero, el tiempo. El tiempo para el tribunal de Cristo ocurrirá inmediatamente después del rapto de la iglesia. Apenas la iglesia sea quitada de este mundo, viene el tribunal de Cristo. Segundo, el lugar. Es posible que el tribunal de Cristo ocurra en el aire, porque el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene con los galardones para recompensar a los creyentes que como siervos fieles se distinguieron por su servicio, por su fidelidad para con el Señor.
Tercero, el juez. Indudablemente que el juez será el Señor Jesucristo, porque en Juan 5 el Señor dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Este hecho, el hecho de que el Señor sea el juez, es solemne para el creyente, es solemne y alentador saber que el juez, a quien tendremos que dar cuenta, será el mismo Salvador que nos amó hasta el extremo de entregar su vida por nosotros. De manera que el Señor hará una evaluación de nuestras obras con la bondad de su amor, no con severidad. El Señor estará en su tribunal como el esposo, juzgando a su esposa. Por lo tanto, él no va a estar con la mirada dura, no va a estar enojado, porque además cada creyente ya ha sido arrebatado y transformado y se presentará delante del Señor con un cuerpo glorificado. Cuarto, los comparecientes. Todos los creyentes en Cristo que forman la iglesia. Leamos 2 Corintios, leamos ese pasaje que leímos el martes pasado. Los que tengan sus Biblias consigo, acompáñenme a la lectura de 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 10. Estos versículos debieran ser versículos que los creyentes aprendan de memoria. Dice el versículo 10, porque es necesario. Se habla aquí de una necesidad. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que los comparecientes en este tribunal serán todos los creyentes en Cristo que forman la iglesia. Cada creyente comparecerá en forma individual para que cada uno reciba la recompensa del Señor según lo que haya hecho como siervo del Señor. El creyente dará cuentas al Señor por su vida desde el día que se convirtió al Señor hasta el día de su partida de este mundo. Las obras malas serán quemadas por su inutilidad, pero las obras buenas serán recompensadas. Entonces viene la base. ¿Cuál será la base? Hay que destacar, hay que repetir que en este tribunal no se tratará el asunto del pecado, porque el pecado ya fue juzgado en la cruz y cada uno se presentará ante el Señor con un cuerpo transformado y glorificado. Hay 4 pasajes en las Escrituras que nos enseñan cuál será la base para este juicio. Primero, se juzgarán nuestras actitudes para con nuestros hermanos. Y el pasaje, Romanos capítulo 14. Aquí en Romanos, el capítulo 14, el apóstol exhorta diciendo, recibid, está escribiendo a los creyentes de la iglesia en Roma. A estos creyentes, y a través de ellos nos dice a nosotros, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque cada uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que no come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Aquí se habla de hermanos débiles en la fe. ¿Qué es un hermano débil en la fe? Un hermano débil en la fe es un hermano que tiene poco conocimiento,
Puede ser un hermano recién convertido que tenga pocos años en las cosas del Señor. Bueno, habían esos hermanos en la iglesia en Roma con poco conocimiento, que eran muy escrupulosos y pensaban que comer carne era pecado. Por ello, comían solamente legumbres. Y cuando veían a otros creyentes que comían carne, los juzgaban mal, decían, ¿cómo puede ser posible? Están cometiendo pecado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza aquí es que el hermano en ese tiempo que no comía carne no debía juzgar al que come, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Señor. Y por otro lado, el hermano fuerte, el que comía carne, no debía menospreciar, no debía mirar en menos al que no come. Hay algunas cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay algunos hermanos que piensan que la celebración de un cumpleaños poco menos que es un pecado. Y ellos argumentan que el único cumpleaños que hay en la Biblia es el caso de Herodes y como consecuencia de ello, la hija de Herodías que danzó en medio pidió como recompensa la cabeza de Juan el Bautista. O sea, dicen ellos, ahora que la celebración de un cumpleaños en la Biblia significó la muerte para Juan el Bautista. Y por eso ellos no celebran cumpleaños porque piensan que es pecado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Los que celebramos cumpleaños no debemos menospreciarlos, no debemos mirarlos en menos, porque cada uno dará cuenta al Señor. Se acerca la Navidad. Algunos piensan que tener un arbolito en la casa, que dar regalos a los niños, también piensan que eso está malo, porque en la Biblia no hay nada de regalos ni de arbolitos. Los regalos que llevaron los magos que vinieron del Oriente los pusieron a los pies del niño recién nacido. Los regalos eran para él. Entonces, cuando hay estos escrúpulos respecto a algunas situaciones, a algunos actos que no están claramente señalados en la Biblia, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Si nosotros hacemos algo, tenemos la libertad para hacerlo, porque creemos que la Biblia no dice nada en contra. Tenemos que tener cuidado de no menospreciar ni mirar en menos a estos hermanos que piensan así. Y por otro lado, esos hermanos no deben juzgar a aquellos que tienen algo más de libertad por el conocimiento adquirido en la palabra de Dios. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que el juicio es del Señor y que nosotros no debemos levantarnos como jueces de nuestros hermanos. En segundo lugar, se juzgarán nuestras obras. Ya leímos aquí en 2 Corintios que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este pasaje enseña que se examinarán las obras del creyente, lo que cada uno hizo como creyente aquí en la tierra. Y estas obras serán examinadas para verificar su utilidad. En el servicio cristiano hay tres propósitos por los cuales se realizan las obras. Primero, para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado por medio de ellas. Segundo, para el beneficio del pueblo de Dios. Y tercero, para la salvación de los incrédulos. Por ejemplo, cuando se enseña la palabra, ya sea por este medio, en forma presencial, cuando se predica el Evangelio, cuando un hermano o una hermana hace clases a niños en la escuela dominical, todo ello debe hacerse en primer lugar para la gloria de Dios, para que el Señor sea glorificado
por medio de ello. En segundo lugar, para el beneficio, el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Y en tercer lugar, siempre tenemos que tener presente que nuestro actuar, nuestro testimonio, debe ser para lograr la salvación de los incrédulos, especialmente aquellos que están más cerca de nosotros, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros compañeros en la escuela, etcétera, etcétera. Tercero, aquí llegamos a un punto de gran importancia con respecto a la enseñanza. En tercer lugar, y en forma separada, lo dice la palabra, se juzgará nuestro ministerio. En Primera de Corintios, los que tienen la Biblia consigo, es bueno, creo que es bueno, aparte de poner los textos en la pantalla, es bueno que cada uno se cerciore por sí mismo lo que la palabra dice, imitando el ejemplo de los creyentes en Berea. En 1 Corintios 3, en el versículo, en el versículo 6, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto. Y respecto de esta iglesia, el apóstol Pablo dice, yo planté, está hablando de que él fue el instrumento para plantar o establecer la iglesia en Corinto. Dice, yo planté, Apolos regó, pero lo más importante, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El apóstol Pablo dice yo planté, se refiere a su trabajo de predicar el Evangelio. Él fue el primero que llegó con el Evangelio a la ciudad de Corinto. Él fue pionero, el instrumento utilizado por el Señor para el establecimiento, para la fundación de la asamblea en Corinto. Y agrega, Apolos regó. Y Apolos regó porque Apolos llegó cuando la asamblea estaba formada. Él vino después, cuando la iglesia estaba establecida. Y regó lo plantado para su crecimiento con la enseñanza de la palabra de Dios. La figura aquí es de la iglesia cual huerto, que primero debe ser plantada, establecida, fundada por la predicación del Evangelio y una vez establecida debe ser regada para su crecimiento por la enseñanza, por el ministerio de la palabra de Dios. Eso es lo que ahora estamos realizando. Por eso esta reunión se llama, la reunión de los días martes en Conchalí, se llama reunión de ministerio, de enseñanza. El juicio aquí tiene que ver con los que enseñan, tiene que ver con los que enseñan la palabra de Dios. Todo hermano que predica el Evangelio o ministra la palabra tendrá que dar cuenta por la calidad y por la fidelidad de su enseñanza. Cuidado, hermano. Hay hermanos, sobre todo jóvenes, que anhelan la plataforma. Les gustaría ser predicadores del Evangelio, maestros de la palabra. Cuidado porque ello implica una gran responsabilidad. Todo hermano y toda hermana. ¿Por qué digo hermana? Porque hay muchas hermanas en nuestras asambleas que trabajan enseñando la palabra a los niños en la escuela dominical. Los que predican el Evangelio, los que ministran la palabra, los que enseñan en la escuela dominical, profesores y profesoras, tienen que saber que tendrán que dar cuenta al Señor
en su tribunal, por lo que fue la calidad, la fidelidad de su enseñanza, si fue apegada a la sana doctrina, si enseñaron la palabra de Dios y no palabra de hombres, y palabra de Dios sin agregarle y sin quitarle. En 1 Corintios 3, el versículo 11, el apóstol sigue enseñando y dice, en relación con la asamblea, con la iglesia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, el día del tribunal de Cristo, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fundamento de cada asamblea es la persona del Señor, y los apóstoles y más tarde los evangelistas pusieron el fundamento en cada asamblea por la predicación del Evangelio, la predicación del Cristo que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. He ahí el fundamento que origina la iglesia. Pero la obra sigue después de su formación. Y si sobre este fundamento alguno edificare, se puede edificar en la iglesia, se puede edificar mediante la enseñanza, el ministerio de la palabra, se puede edificar con dos clases de materiales. Se puede edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Son metales que permanecen, son metales valiosos que no se queman. Pero cuidado, porque también se puede edificar en la iglesia con madera, heno, hojarasca, materiales de poco valor, materiales que se queman y que solo sirven para echarlos a la basura. Y dice el apóstol, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué es lo que permanece? El oro, la plata, las piedras preciosas. ¿Qué es lo que se quema? Lo que no permanece. La madera, el heno, la hojarasca. Bueno, aquí viene lo importante que debemos saber muy bien. ¿Qué simbolizan estos materiales? ¿De qué nos habla el oro, la plata, las piedras preciosas? Bueno, el oro en la Biblia es un símbolo de la gloria de Dios. Esto está claramente destacado en el tabernáculo, las enseñanzas del tabernáculo y también en el templo, el tabernáculo en el desierto, el templo en Jerusalén. El oro, hermanos, en la Biblia es un símbolo de la gloria de Dios. Por lo tanto, edificar con oro corresponde al ministerio en la iglesia que glorifica al Señor, centrado en su persona, en su obra. Todo hermano que ministra la palabra, destacando la persona, la obra del Señor, enseñando verdades con respecto a Él, a su obra, es un hermano que está aportando para la edificación de la iglesia con oro. Luego viene la plata. La plata es símbolo de la redención. Por lo tanto, edificar con plata en la enseñanza, en la asamblea, cualquiera que sea, que gana alma para el Señor. Y no solo se ganan almas por medio de la predicación del Evangelio en la asamblea, sino que también los creyentes podemos ganar almas por medio de nuestro testimonio personal,
por medio de nuestro testimonio personal, donde quiera que estemos, o por medio de la predicación. A propósito de ganar almas, ¿cuántas almas has ganado tú, hermano, hermana, para el Señor? ¿Puedes nombrar a uno, a dos, a cinco, a 10? ¿Cuántos hermanos ganó el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, para el Señor por su trabajo de predicación del Evangelio? Obviamente el apóstol Pablo, por medio del ministerio de la palabra, por medio de las cartas que escribió, estaba edificando con mucho oro para la gloria de Dios. Y por medio de la predicación del Evangelio, estaba edificando con mucha plata, ganando almas para el Señor. Aquí tiene que ver con, el primer punto tiene que ver con el crecimiento espiritual de la asamblea. El segundo punto tiene que ver con el crecimiento en número. Qué hermoso en la asamblea cuando personas nuevas se convierten. Y qué hermoso y glorioso para el Señor cuando se realizan bautismos en las diferentes asambleas. Y tercero, las piedras preciosas. Las piedras preciosas son un símbolo de la vida cristiana. Por lo tanto, edificar con piedras preciosas corresponde al ministerio que tiene como propósito edificar al creyente para su crecimiento y fortaleza espiritual. Todo creyente es una piedra preciosa, de alto valor, de alto precio para el Señor. Los creyentes cuyo ministerio edifican a los hermanos que componen la asamblea que va creciendo espiritualmente por la enseñanza de la palabra, esos hermanos aportan con piedras preciosas. ¿Qué estamos aportando nosotros en la asamblea en la cual el Señor nos ha colocado? ¿Estás tú aportando con oro? ¿Estás aportando con plata o con piedras preciosas? De ello daremos cuenta al Señor en su tribunal. Número 4, se juzgarán las intenciones del corazón. En 1 de Corintios 4, el versículo 5, dice la palabra: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En el tribunal de Cristo, el Señor pondrá en evidencia lo que fue el móvil de nuestras acciones. Algunos han usado la ilustración de la nuez. Uno toma una nuez grande, bonita, que se ve muy hermosa por fuera, y qué tremendo, al partirla y examinarla por dentro, está toda podrida. No sirve más que para botarla a la basura. De igual manera el Señor tomará nuestras obras y, por así decirlo, partirá la nuez para ver lo que hay dentro, para ver qué fue lo que nos motivó para realizar esas acciones. Así es que el Señor juzgará lo que había en nuestros corazones al realizar una obra determinada. Por ejemplo, lo que nos motiva o lo que nos motivó para asistir a las reuniones, para enseñar la palabra, para predicar el Evangelio, para ayudar a otros, etcétera, etcétera. El Señor determinará en su tribunal si lo que hicimos aquí en la tierra como creyentes fue para agradar a los hombres o al Señor.
es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y será el Señor, el juez, el justo juez, el que conoce los corazones, el que emitirá su juicio, aprobación de nuestras obras o rechazo de ellas. Las obras aprobadas serán premiadas, las rechazadas serán quemadas. Luego viene el propósito. ¿Cuál es el propósito del tribunal? Primero, el gran propósito para que el Señor destaque lo que fue hecho para su gloria. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser el móvil de cada acción. Y segundo, y esto es maravilloso, para recompensar a los creyentes por su servicio y fidelidad. Es una maravilla que el Señor no solo haya condescendido en salvarnos y perdonarnos, en llevarnos al cielo, sino que además Él, en su amor incomparable, desea recompensar a los creyentes. Y finalmente el resultado. El resultado será recompensa o pérdida de ella para cada creyente. Como dice en 1 Corintios 3: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Atención a esto, no se trata de sufrir pérdida de la salvación, porque la salvación, el creyente verdadero nunca la pierde. Lo que sí podría perder es la recompensa que el Señor tenía preparado para otorgarle. Las obras que permanecen o que permanecerán serán recompensadas por el Señor. Mientras que, por el contrario, si las obras se quemaren, los creyentes sufrirán pérdida. Nuevamente recalcamos, pérdida de la recompensa. Qué privilegio, qué honor recibir un premio, un galardón, una corona de las manos del Señor. Aunque, como muchas veces lo hemos dicho, el mayor anhelo del creyente no es tanto, por ejemplo, recibir una corona, un premio, sino recibir la bienvenida del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esa es la mayor recompensa, recibir del labio del Señor su aprobación. Y tenemos que recordar esta verdad, que entre más bendiciones hemos recibido, talentos por nacimiento físico, dones por nacimiento espiritual, tiempo, recursos, etcétera, etcétera, mayor responsabilidad tenemos de usar esas bendiciones para la gloria de Dios. Si el Señor, hermano, te dio talentos, ¿qué pueden ser los talentos? Habilidad para cantar, habilidad para escribir, una buena memoria, son talentos. Si el Señor te ha dado dones para hacer una clase en la escuela dominical, para predicar el Evangelio, para ministrar la palabra, etcétera, etcétera. El Señor te ha dado tiempo. ¿Cuántos años tienes tú? ¿En qué año te convertiste? ¿Cuántos años tiene de creyente? Ese es el tiempo.
¿Hasta cuándo vas a estar aquí en este mundo? ¿A qué edad tú vas a partir si el Señor no viene antes? A algunos el Señor les concede un tiempo limitado. Algunos llegan a los 30, 40, 50 años. Otros llegan a 80, 90, incluso 100. Bueno, mientras más tiempo el creyente tiene aquí en la tierra, más responsable es para el Señor. ¿Y qué decir de los recursos? El trabajo que tienes, el sueldo que recibes, los bienes que tienes, todo lo que tienes, todo lo que somos y tenemos, nos lo ha dado el Señor, no es nuestro. Somos mayordomos. Tenemos que usar lo que el Señor nos ha dado para su gloria, para el beneficio de su obra. Recordando lo que el Señor dice en Lucas 12, 48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El que más tiene es más responsable. Al que mucho se le haya confiado como administrador de los recursos de Dios, mucho más el Señor pedirá de él en su tribunal. Hay que destacar, si estuviéramos presencial, les preguntaría yo a los hermanos, ¿qué diferencia hay entre salvación y recompensas? Primero, la salvación se recibe aquí en la tierra, mientras que la recompensa se recibirá en el cielo. Segundo, la salvación no es por obras, mientras que la recompensa es el fruto, el resultado de ellas. Y tercero, la salvación es un regalo, mientras que la recompensa es un premio. Así hay estas, por lo menos, tres grandes diferencias. Lo que está en perspectiva, reiteramos, en el tribunal de Cristo, no es la salvación, tampoco el pecado, sino las obras, el servicio del creyente. ¿Y cuáles son las recompensas? ¿Cuáles son las recompensas? Hay tres tipos de recompensa. Lo maravilloso es que el Señor, qué grande el Señor, admirable, el Señor en su amor no solo nos salva de ir al infierno, sino que nos otorga un lugar en el cielo y nos ofrece recompensas como incentivo para una vida fiel. En Hebreos 6 dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios es un Dios justo. Y uno se pregunta, si los profesores en la escuela premian a los alumnos destacados a fin de año, si los jefes, un buen jefe, un buen patrón premia a un trabajador destacado por su responsabilidad, por su eficiencia, ¿cuánto más nuestro Dios no desea premiar el Señor a los creyentes que se destacaron aquí en la tierra por su servicio, lealtad, devoción, fidelidad hacia Él? Hay tres tipos de recompensa. Primero, responsabilidades administrativas en el reino milenial. En Apocalipsis 2, interesante que esta promesa el Señor la da a una iglesia, a una asamblea, a la iglesia en Tiatira. A la iglesia en Tiatira, el Señor le dice, al que venciere, a los creyentes vencedores, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Destaco que esta promesa es dada a una iglesia, por lo tanto nos alcanza a nosotros. Esta otra promesa tiene que ver con Israel, la parábola de las 10 minas en Lucas 19. Vino el primero,
diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Este tipo de recompensa tiene especial relación con el pueblo de Israel. Segundo, galardones. El Señor dice, promete: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Un galardón es un premio que se da por un trabajo bien hecho. En Hebreos 11 dice que Dios es galardonador. Dios es galardonador de los que le buscan. Así, galardones son premios a los cuales los creyentes de la iglesia pueden optar. Y viene lo que está más cerca de nosotros, las coronas. Esto es más conocido por los hermanos. La palabra enseña que el Señor repartirá coronas a algunos creyentes que se destacaron en su servicio para Él. La corona era el premio que se daba a los ganadores en los tiempos del apóstol en las competencias deportivas y representa otro tipo de recompensa que el Señor dará a los creyentes victoriosos en la carrera cristiana. Todo creyente es un atleta, está participando en la carrera cristiana a partir del día de su conversión. Y como todo atleta, tiene que tener puesta la mira en la meta y también en el premio. El Señor dice en Apocalipsis 3, promesa del Señor: he aquí yo vengo pronto. Y miren lo que agrega. Dice: retén lo que tienes. Este es un mensaje a otra iglesia en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 11, específicamente es un mensaje para la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Ahí está la promesa del Señor. Fíjense que el Señor quiere dar a cada creyente una corona. El Señor quiere, ese es su anhelo. El Señor quiere dar a cada creyente una corona. Hermano, hermana, el Señor te quiere dar una corona, pero la puedes perder si no te mantienes fiel y activo en la obra del Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos conscientes de que falta poco para que venga el Señor? ¿Por qué no aprovechamos el poco tiempo que nos queda en un servicio fiel y diligente para con el Señor? Recordemos que nada de este mundo llevaremos con nosotros al partir. Así como entramos a este mundo desnudos, desnudos de lo material, volveremos al más allá. Nada de lo material, nada de lo que el hombre ambiciona, nada por lo que el hombre sueña podrá llevar consigo de este mundo. Solamente lo que los creyentes hemos logrado en lo espiritual. Ahí están las 5 coronas. Está la corona de gozo, está la corona de justicia, está la corona de gloria, la corona incorruptible, incorruptible y la corona de la vida. Partamos con la corona de gozo. ¿Para quién es esta corona de gozo? Para los que ganan almas para el Señor. Esto está en 1 Tesalonicense, capítulo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia en Tesalónica. Les pregunta, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona
de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Para el apóstol Pablo, los creyentes que él había ganado por la predicación del Evangelio allí en Tesalónica eran su gozo y también su corona. Indudablemente que el apóstol Pablo, el gran ganador de almas, el gran evangelista, recibirá esta corona de gozo. Esta es la corona del evangelista, la recompensa del Señor a los que trabajaron para ganar almas para el Señor. Hermana, esta corona la puedes ganar tú. Si tú estás con tu testimonio, con tu servicio como profesora en la escuela dominical, si estás ganando almas para el Señor en el vecindario, con las vecinas, en el trabajo, si es que trabaja, etcétera, etcétera. Esta corona la puede ganar cualquier creyente, siempre que ese creyente esté trabajando, esté dando un buen testimonio tan honroso que significa que otros, atraídos por el testimonio de ese creyente, son ganados para el Señor. La palabra dice que una esposa con un marido inconverso puede ganar a su esposo por su conducta casta y respetuosa. La corona del evangelista. No hay que ser predicador para ganar almas. Todo creyente puede lograrlo por su testimonio personal, por su buena conducta. Después viene la corona de justicia. Esta corona el Señor la dará a los que aman su venida. Dice el apóstol Pablo, estando próximo al martirio, le dice a su hijo en la fe Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es otra corona que el creyente, el hermano, la hermana puede ganar. ¿De qué manera? Amando la venida del Señor, haciéndose tesoros para el cielo y no aquí en la tierra, por un servicio fiel, diligente para Él, colocando al Señor en el primer lugar en su vida. Se nota cuando un creyente ama la venida del Señor porque está redimiendo cada día el poco tiempo que le queda aquí en este mundo para servirle y honrarle como Él lo merece. Después viene la corona incorruptible. Esta corona incorruptible, el Señor la tiene preparada para los que obtengan dominio sobre la carne y sus deseos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, dice, hablando del atleta cristiano, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los incrédulos, corren, luchan para recibir una corona corruptible. Recordemos que en ese tiempo el premio ansiado era una corona tejida con hojas de laurel de encina. Eso era lo que ellos aspiraban, recibir una corona corruptible. Pero nosotros los creyentes anhelamos una incorruptible. Y para lograr esta corona, el apóstol dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El apóstol aquí está hablando en sentido metafórico, no es que él se golpeara el cuerpo, no es que él se hiriera la espalda con latigazos, como algunos equivocadamente lo hacen, no, está hablando aquí de poner la carne, el cuerpo en sujeción para no caer en pecado. Como dice el apóstol Pedro, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. La corona incorruptible para los hermanos y las hermanas que obtienen dominio en sus vidas sobre la carne, el gran enemigo, uno de los grandes enemigos del creyente, la carne, sus deseos, sus atracciones. Después viene la número 4, la corona de la vida. Esta es la corona del mártir cristiano. El Señor Jesucristo dice, aquí habla el Señor, es el Señor el que habla. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 10, le está hablando ahora a la iglesia en Esmirna. A la iglesia en Esmirna le dice, a la iglesia perseguida, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Señor quiere que seamos fieles? Sé fiel hasta la muerte. Y como recompensa, yo te daré, ¿qué te daré? La corona de la vida. No la vida. Algunos citan mal este texto, como que el Señor dijera, sé fiel hasta la muerte y yo como recompensa te daré la vida, la salvación. No, se trata de la recompensa de una corona, la corona de la vida. Esta corona la van a recibir todos aquellos creyentes que, como Esteban, sufrieron el martirio por causa del Señor. ¿Hasta cuándo el creyente debe ser fiel al Señor? ¿Hasta la muerte o hasta cuando el Señor venga? ¿Cómo estamos, hermanos, en relación con esta corona? ¿Estamos dispuestos a sufrir por causa del Señor, por causa del Evangelio? Como el apóstol Pablo, que sufrió el martirio, otra corona ganada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue decapitado por orden de Nerón. Todos los apóstoles, excepto Juan, el discípulo amado, sufrieron el martirio por causa del Señor y como resultado de ello recibirán esta corona, la corona de la vida, de manos del Señor. Y viene la última, con esto estamos terminando, la corona incorruptible de gloria, promesa del Señor para los ancianos que gobiernan bien. Esta corona solo pueden obtenerla hermanos que trabajan como ancianos en las diferentes asambleas. Como el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de los ancianos, vosotros, los ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos ancianos, si hay alguno que está escuchando o algún hermano anciano que podrá escuchar después este mensaje, ¿cómo estás tú apacentando la grey de Dios? La palabra grey es un diminutivo que significa rebañito. Aquí literalmente la palabra dice apacentar el rebañito de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia en su totalidad es el rebaño del Señor. Cada asamblea es una grey, es un rebañito, es una manada pequeña que el Señor ha entregado al cuidado de los ancianos para que cuiden el rebañito en ausencia del Señor, no por fuerza, sino en forma voluntaria, no por amor al dinero, no por ganancia deshonesta, como en el mundo religioso,
sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no actuando como si fueran jefes, como si fueran patrones sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los ancianos marcan el paso, los ancianos van adelante, señalando el camino, y los hermanos, las hermanas van detrás, siguiendo las pisadas. Claro, vamos siguiendo las pisadas del Maestro, pero como el Señor está en el cielo, el Señor quiere que los que lideran en las diferentes asambleas vayan marcando el paso, vayan dando la pauta para que los hermanos, las hermanas sigan muy de cerca su ejemplo. Y entonces, actuando así, cuando aparezca el príncipe de los pastores, estos ancianos que gobiernan bien recibirán, qué privilegio, de parte del Señor, la corona incorruptible de gloria. Así que son 5 coronas y no podemos terminar, yo iba a terminar ahí, pero no puedo terminar sin destacar una verdad. ¿Qué harán los creyentes con sus coronas? Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Es posible que el apóstol Pablo reciba las 5 coronas? Puede ser. Nadie como él en ganar almas. Como él en obtener dominio sobre la carne, etcétera, etcétera. ¿Dónde encontramos un pasaje en la Biblia que nos enseña lo que harán los creyentes de la iglesia con estas coronas que recibirán de las manos del Señor? Apocalipsis capítulo 4. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, el versículo 10. Aquí tenemos a la iglesia en el cielo representada por los 24 ancianos. Aquí la iglesia ya ha pasado por el tribunal de Cristo. La iglesia ha sido recompensada. Y dice en Apocalipsis 4, versículo 10, los 24 ancianos que representan la iglesia se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Las coronas nos serán dadas para gloria eterna de los creyentes receptores. Serán dadas para la gloria eterna del Señor, el dador. Los creyentes que reciban coronas, como el apóstol Pablo, tendrán el gozo, el privilegio de colocar estas coronas a los pies del Señor sentado en el trono, dándole a Él toda la gloria, toda la honra, reconociendo que todo lo hecho, todo lo logrado fue por Él y para Él, porque todo lo que somos y tenemos, como cantamos en un himno, solo es nuestro en Él. Así que, hermanos, hay coronas que cada uno, hay coronas a las cuales cada uno podría aspirar, pero para ello se requiere de un servicio fiel, diligente, aprovechar bien el poco tiempo que nos queda. Si hasta aquí hemos perdido el tiempo y no es mucho lo que hemos hecho para el Señor, bueno, el pasado pasó. Nada podemos hacer para cambiarlo. Lo que vale delante del Señor es el día de hoy, el día que estamos viviendo y todo lo que nos queda por delante. ¿Cuánto más viviremos aquí en este mundo? ¿Cuánto tiempo nos queda de peregrinación aquí en la tierra? Puede que la muerte llegue inesperadamente o puede que el Señor venga más pronto de lo que nosotros pensamos. ¿Qué tenemos que hacer? Redimir y aprovechar bien el poco tiempo que el Señor nos está dando. Si estamos aquí es porque Él quiere algo más. Si no,
ya nos habría llevado a su presencia. Demos gracias a nuestro Padre Celestial. No podemos hacer otra cosa, nuestro Padre Celestial, sino inclinarnos delante de ti para agradecer estas verdades tan claramente reveladas en tu palabra para nuestro bien. La verdad de la salvación, salvación solamente por la fe en el Señor Jesucristo. La verdad de que siendo salvados pertenecemos a la iglesia, el cuerpo de Cristo. La verdad de nuestra esperanza bienaventurada, que el Señor viene pronto, viene para sacarnos de este mundo, viene para llevarnos a la patria celestial, para, para estar con Él, para ser como Él, y esto para siempre. Qué maravilla, qué grande tu amor, qué grande la obra de la salvación. Pero no tan solo el Señor viene para llevarnos a su presencia, Él viene con su galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos que recordar que una vez que estemos en la presencia del Señor, tenemos que darle cuenta a Él por nuestra vida aquí en la tierra como creyentes. Que atendamos a esta enseñanza de tu palabra y que tengamos la disposición puesta por ti en nuestros corazones, porque tú eres el que produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, que tú produzcas en nosotros un renovado deseo, renovadas intenciones de aprovechar el poco tiempo que nos queda, redimiéndolo en un servicio fiel, diligente, devoto, servicial para nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre, santo y precioso. Amén.